Hoy con un nuevo escenario de lectura, aquí acompañado de mis mascotas, ojalá me dejen leer. Un saludo para cada uno de ustedes en los diferentes lugares del mundo, desde donde nos envían esos mensajes que nos fortalecen, que nos ayudan a hacer nuestro trabajo. Ustedes son muy importantes para nosotros, ya que a través de sus preguntas y sus historias podemos hacernos cargo del contenido de este canal. Hoy la segunda parte de nuestro tema sobre eso, exceso de equipaje, y tiene que ver con el precio que pagas por ser quien eres. Ayer en la reflexión anterior vimos cómo liberarnos de nosotros mismos para quitarnos el peso y alivianar la maleta. Este segundo capítulo de hoy voy a dejarlo fluir y construir en la medida que voy leyendo y van surgiendo preguntas, reflexiones que puedan ayudar a descubrir en cada uno cuál es esa maleta pesada que lleva por ser quien es. Entonces, comencemos. Entonces, para empezar a leer y reflexionar necesitamos buenos lentes para los que tenemos problemas de visión y poder leer bien, un marcador, un libro, separador de libro, este bonito separador que lo tengo hace ya muchos años. Entonces, el precio que pagas por ser quien eres, y entonces aparece una pregunta muy, muy importante, es ¿cuáles son las causas de tener un equipaje alto? ¿Cuáles son las causas y qué relación tienen con el ser humano que cada uno es? Porque el ser como soy me genera unas consecuencias, pero hay unas causas de ese equipaje. Dice la autora, Judith Sills, dice: el equipaje emana directamente de todas las cualidades de la persona. En realidad son las cualidades que ella llama desbocadas. Dice, lo que quiero decir es lo siguiente. Como usted verá en cada uno de los capítulos siguientes, su equipaje no es un tic aleatorio del carácter ni un comportamiento contraproducente o irritante que se manifiesta aisladamente. Es el producto de los anhelos predominantes que moldean la personalidad. O sea, de acuerdo a la personalidad que cada uno tiene, hay unos aspectos que predominan en nosotros. Y ella a esto le llama pasiones predominantes. Vamos a tener presente esa palabra, pasiones predominantes. Y habla de 5 pasiones predominantes. Dice, primer equipaje es generado por la necesidad de control. Personas que desean controlarlo todo, controlar el tiempo, controlar a los demás, controlar los sitios a donde llegan. La necesidad de autoestima, la necesidad de seguridad, la necesidad de apego y la necesidad de justicia. Cada una de ellas es una necesidad perfectamente sana en el ser humano. No está criticando esas necesidades. Solamente dice, y como es obvio, todas estas representan en mayor o menor grado en cada uno de nosotros la expresión pasión predominante. Significa solamente que en determinada persona probablemente predomina una de estas necesidades, o quizás 2. Repito, ¿cuáles son esas pasiones predominantes? La necesidad de ejercer control, la necesidad de autoestima, la necesidad de seguridad, la necesidad de apego y la necesidad de justicia. Y dice, las pasiones predominantes, en la medida en que dominan la personalidad, ayudan a desarrollar unas cualidades muy claras, al mismo tiempo contribuyen a desarrollar el equipaje. A raíz de estas pasiones nos vamos cargando de equipaje. Increíble, ¿no? Pero ¿qué es una pasión predominante? Una pasión predominante es una necesidad apremiante que produce una sensación de urgencia y que obliga a la persona a satisfacerla, aunque sea o no lo correcto o aunque desemboque en un problema. O sea lo que sea, yo tengo que lograr eso. Esa es una pasión predominante que se convierte en un exceso de equipaje. Vuelvo a repetir
el título de este capítulo, el precio que pago por ser quien soy. Y para poderlo identificar, ella dice, una vez que usted comience a ver con claridad sus pasiones predominantes, verá también el equipaje al que han dado lugar. Pero eso no significa necesariamente que usted desee cambiar. Aceptémoslo. Cuando alguien nos enfrenta a la prueba indiscutible de nuestro equipaje, algunos sencillamente respondemos, tómelo o déjelo. Y la propuesta que ella hace para poder transformar, para podernos tomar conciencia de la pasión predominante, ella propone cambiar lo que vemos, cambiar lo que pensamos y cambiar lo que hacemos. ¿Qué quiere decir cambiar lo que ve? Lo primero es cambiar su manera de percibirse a usted mismo. Recuerde, su exceso de equipaje es lo que desconoce de usted mismo, lo que no ha logrado ver y que siempre está obstaculizando su camino. Es un punto ciego, una imagen borrosa, la primera etapa de una fotografía que debe convertirse en un autorretrato nítido, enfocado y completo. El primer cambio es ver el equipaje dentro del contexto total de su personalidad y ese es el propósito de la primera sección de este capítulo. Me gusta este pedacito de aquí, la primera etapa de una fotografía, es como tomarse un autorretrato para poderse conocer. Y cuando dice cambie lo que piensa, ¿a qué se refiere? Es preciso que comprenda a fondo cuáles son sus pasiones predominantes. Por favor, no olviden esta expresión, pasiones predominantes. ¿Cómo afectan su vida? ¿Cuál pudo ser su origen? Y de qué manera lo benefician o le crean problemas. No está mal tener pasiones predominantes. Lo importante es mirar si nos benefician o nos están creando problemas. Ese es el propósito de la sección intermedia de cada capítulo titulado El retrato interior. Estamos acostumbrados a tomar retratos afuera. Ahora estamos hablando de tomar un retrato interior. Oye, suena bien, una fotografía interior, ¿no? Cambiar lo que piensa significa tomar verdadera conciencia del hecho de que usted mismo se lastima cuando satisface constantemente sus pasiones predominantes. Es necesario que acepte que, aunque esas pasiones predominantes son una parte importante de usted mismo, aunque gran parte de lo bueno que hay en usted se debe a esas pasiones y aunque es maravilloso satisfacerlas, tendrá que aprender a negarse esa necesidad algunas veces a fin de que su vida sea mejor. Lo que yo estoy interpretando de esta parte del capítulo es que tengo derecho, por ejemplo, a tener control sobre algunas cosas, tengo derecho a sentir apego, a sentir autoestima, pero todo en equilibrio. Cuando pasa eso, cuando se me convierte en problema, pues ya es exceso de equipaje. Debe atreverse a permanecer afuera, aunque sienta temor y aunque corra el riesgo de fracasar. Cuando lo haga, abrirá espacio para satisfacer otra necesidad, la necesidad de crear autoestima. Se impresionará a usted mismo por haber superado un temor y por haber aprendido algo nuevo, pero primero debe abstenerse de buscar el placer de sentirse bien, buscando automáticamente la seguridad. Está bien el placer, está bien el bienestar, está bien, todo esto está bien, siempre y cuando no se convierta en que para lograr eso tenga que cargar una maleta muy pesada. Cambie lo que hace, es la tercera propuesta. Y cambiar lo que hace, ¿qué significa? Cambiar uno lo que hace es un proceso difícil, dice ella. Por una parte implica pensar antes de actuar. Muy importante eso. ¿Cuántas personas actúan y después piensan? Entonces, si pensaras y después actuaras, seguramente no habría tanto exceso de equipaje. Por otra parte, implica tolerar el malestar de hacer algo a lo cual uno no está acostumbrado, algo que no es natural y que es ajeno a uno mismo. Por último, implica un esfuerzo. Para salir del equipaje es necesario enfrentarse con unos impulsos poderosos. Puede ser algo verdaderamente agotador, pero también vigorizante. El objetivo de cada uno de los ejercicios que se prescriben en la sección correspondiente de cada capítulo
es producir un comportamiento contrario a la tendencia de las pasiones predominantes. Entonces, vamos a retomar, a resumir. ¿Qué es lo que genera exceso de equipaje? Las pasiones predominantes. ¿Cuáles son las pasiones predominantes? Dijimos, el querer ejercer control, la necesidad de ejercer control, la necesidad de autoestima, la necesidad de seguridad, la necesidad de apego y la necesidad de justicia. Y para transformar eso, entonces voy a usar 3 herramientas. Voy a cambiar el cómo veo las cosas, el cómo pienso las cosas y el cómo hago las cosas. Ese es el resumen hasta ahora de este capítulo. Y ya para empezar a cuestionarnos, acuérdense que la metodología es de preguntas, lo que me encanta en el canal y en el contenido es hacer preguntas y que entre todos construyamos. Ella habla de la estructura del exceso de equipaje. Y para lograr esa estructura del exceso de equipaje, entonces, y para hacer ese retrato interior, esa radiografía, hay que hacerse unas preguntas. Primera pregunta, ¿cuáles son las cualidades que usted tiene? Por favor, escribe las cualidades. ¿Por qué lo buscan? Ella no tutea, aquí hablamos de tutear, yo hablo de tú. ¿Por qué te buscan los demás? Aquí ella dice en el libro, ¿por qué lo buscan los demás? A mí me gusta hablar así de tú. Entonces, si ustedes observan que a veces digo usted, a veces digo tú, es porque ella habla de usted y yo hablo de tú. ¿Por qué lo buscan los demás? ¿Por qué? ¿Qué esperan los demás que usted aporte? Si vamos anotando esas preguntas y las vamos respondiendo, vamos a encontrarle sentido al planteamiento del exceso de equipaje, en este caso del precio que cada uno paga. ¿Cuál podría ser su profesión? ¿Por qué elegiría esa profesión? ¿Cuál es su mayor obstáculo psicológico? ¿Qué le es imposible hacer? Y cuando habla de qué es imposible hacer, también pregunta, ¿por qué le es imposible hacer eso que dice? ¿Cuál es su estilo particular de relacionarse con los demás? Manejar dinero, relacionarse con la autoridad, manejar el sexo, expresar la rabia. Probablemente mentiría por algo. ¿Por qué cosa? Si usted mentiría por algo, ¿por qué mentiría? Le gusta relacionarse con las demás personas es desde la posesión del dinero, de mostrar lo que tiene. ¿Cuál es su estilo particular de relacionarse con los demás, ¿no? ¿Qué clase de persona escogería para casarse? Qué interesante pregunta. ¿Qué clase de relaciones probablemente crearían los dos con esa persona que usted cree que sería la ideal para casarse? ¿Por qué cosas pelearía con esa pareja? ¿Por qué cosas disgustaría? ¿En qué tipo de situación fantástica se sentiría usted como el rey del mundo? Estamos hablando de fantasías. ¿Bajo qué circunstancias usted se sentiría así, como el rey o la reina del mundo? Cuando hace qué papel, en cuáles papeles se siente más a gusto. Roles, ¿no? ¿Cuáles son los roles en que se siente usted a gusto? Y dice más adelante, ¿cuál es su canción monotemática? Generalmente a todos nos gusta alguna canción. Hay una canción como que nos identifica. Pues para relacionar esto con el exceso de equipaje, ella pregunta, ¿cuál es su canción monotemática? Y dice, esa voz interior semi-inconsciente que usted oye permanentemente en su oído psíquico y que lo obliga a concentrar su atención en un solo aspecto de su vida, usted pone todas sus energías al servicio de ese tema a fin de estar en la mejor condición posible para satisfacer su pasión predominante. ¿Cuál es su pasión predominante? La necesidad apremiante que debe satisfacer. ¿Cómo llegó a ser así? ¿Por qué está bien para usted ser así? Hasta los temas musicales, lo que escuchamos identifica cuáles son los excesos de equipaje que tenemos. Y saben que no hubiera pensado nunca en esto, no se me hubiera ocurrido si no es por reflexionar este libro. Veo que
observe, hágase cada quien la pregunta, ¿cuál es la música que les gusta? ¿Cuál es la letra de esa canción que le gusta o que repite o tararea todos los días? Porque quizás ese tema musical que escucha permanentemente le está mostrando cuál es el exceso de equipaje que permanentemente está guardando. Y bueno, dice ya para finalizar, esto lo dice ella, esto que voy a leer, no lo digo yo. Ustedes verán si lo digieren y si se lo compran o no. Dice, la sabiduría popular sostiene concretamente que es mayor el número de hombres que necesitan tener razón o sentirse superiores. Las mujeres son las que tienden a dramatizar y a temer el rechazo. Y en el caso de la ira, las mujeres tienden a proyectarla hacia adentro y llegar a la depresión, mientras que los hombres tienden a proyectarla hacia afuera y volverse paranoicos. Al igual que sucede con todos los estereotipos, hay suficiente verdad en esas generalizaciones como para hacer caso omiso a las tendencias, y hay bastantes excepciones como para no darles la importancia que merecen. Ya preguntas para finalizar este segundo capítulo sobre exceso de equipaje. La pasión predominante puede ser entonces el control, la autoestimación, la autoestima, la seguridad, el apego y la justicia. Todo esto es legítimo en nosotros los humanos. Es legítimo. Lo que está planteando es en qué momento, por hacer valer esto, se nos convierten en exceso de equipaje. Les recomiendo un buen sitio para leer, búsquenlo. Un parque, su habitación, su cama, un sitio cómodo, tranquilo, bien acompañados, con una buena compañía. A veces la pareja que tenemos le gusta leer también, entonces podemos leer con ella o con sus mascotas, o así en un ambiente de naturaleza, con arbolitos, con aves, mucha tranquilidad, y seguro que ustedes van a digerir y van a aprovechar tener una buena retroalimentación, una buena experiencia de lectura. Dejo marcado para el siguiente capítulo que haremos mañana, y ella dice en el capítulo 3, usted necesita tener razón. Y bien, supongo que ya pueden sacar sus propias conclusiones. Si por querer mantener esa pasión predominante del control, de la alta autoestima, la seguridad, el apego y la justicia, estás cargando con una maleta que te pesa mucho y que seguramente si la llevaras más equilibrada, sería más provechosa para disfrutar la vida. Desde este escenario bonito, desde este bosquecito, buen coaching, buenas preguntas sobre ese valor que pagas por cargar más del peso que puedes. Abrazo fuerte para todos aquellos que trabajan por ser mejores personas y llevar una vida más liviana. Mañana el tercer encuentro sobre el exceso de equipaje, y nos haremos una pregunta. ¿Quieres tener la razón en todo? ¿Y será que el querer tener la razón nos lleva a tener exceso de equipaje? Mañana nos vemos.